Con la democracia se come, se educa y se cura. Esas fueron las palabras del doctor Raúl Alfonsín en el año 1983 cuando asumía la presidencia en la Argentina, después de salir del golpe cívico-militar del año 1976. Y hoy, 43 años después, nos encontramos, tanto en Argentina como en Latinoamérica, como en Europa, diríamos en todo el occidente democrático, con una clara manifestación de insatisfacción democrática, que tiene que ver con un descreimiento de la política tradicional, tiene que ver con un descreimiento de los partidos políticos y de todas las instituciones que hacen a la vida de la democracia occidental. Y algunos de los indicadores que podemos encontrar para afirmar esto tiene que ver con los cambios pendulares que nos encontramos en los diferentes gobiernos en Occidente. No solamente con la aparición de outsiders, que efectivamente ha sucedido, sino también con movimientos de izquierda a derecha y con un centro que no encuentra lugar. ¿Por qué? Bueno, no tenemos todas las respuestas, pero entendemos que algo tiene que ver con las promesas incumplidas por parte de diferentes gobiernos de diferentes colores y que tras el avance o el desarrollo del tiempo, las personas van buscando de alguna manera respuestas en espacios que no son los espacios tradicionales. Un poco de esto queremos hablar hoy con Fabián Lavallén. Pero antes le doy paso a Mauro para que nos presente a Fabián y nos cuente un poquito más de qué se trata lo que vamos a hablar hoy. Mauro, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos miren, como decimos siempre. Hoy, Joan, nos damos un gusto muy grande. Tenemos el enorme honor de tener a un invitado muy, muy especial, el doctor Fabián Lavallén Ranea. Fabián es alguien que conocemos desde nuestra casa de estudios, de la UAI. Fabián es doctor en ciencia política, es licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Historia, profesor de todas estas asignaturas, magíster en estudios sociológicos, tiene posgrados hechos vinculados a seguridad internacional, tiene libros publicados. La verdad que contar con Fabián hoy para nosotros es un honor, es un orgullo. Es el director de las carreras de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de nuestra casa de estudios, de la UAI, en la sede de Rosario. Fabián, bienvenido, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la gentil presentación, gracias también a Joan Manuel. Muy interesante el espacio, muchas gracias. No, gracias a vos, Fabián. Mirá, ayer, casualmente para dar inicio a esta charla, nosotros con Joan siempre decimos que esto es buscamos distenderla, es una charla de café, por ahí al no ser presencial nos falta el café ahí entre los tres, pero es una charla de café entre amigos o entre gente, entre académicos, tratando de que la gente se vaya de acá, no con más certezas, pero sí con más preguntas para hacerse. Entonces, ayer tuvimos la oportunidad de participar juntos, Fabián, en la presentación del libro del doctor Oscar Oslak, 90 años, una mente súper lúcida, es el gran autor de la formación del Estado argentino, y presentó ayer un libro muy interesante que es el libro sobre Estado abierto, el concepto de Estado abierto, y el doctor Oslak se preguntaba ¿quién tiene la llave? Y te tocó, Fabián, hacer esa presentación. El doctor Oslak fue nombrado, le contamos a la gente, se le dio la distinción de doctorado honoris causa, y el doctor Fabián Lavallén, hoy nuestro invitado, tuvo la oportunidad de hacer una introducción muy interesante que, Fabián, nos gustaría que nos cuentes un poco que viste. Hay algo que quiero destacar. Fue muy lindo ver un aula magna repleta, llena de alumnos, de alumnos actuales, de graduados, de docentes. Y esto me trae una reflexión, digo, están muy vivas las ciencias sociales y creo que están más vivas que nunca. Así que bueno, te doy paso para que si querés contarnos sobre todo eso, tus reflexiones y tus sensaciones de todo esto para dar inicio a la charla. Bárbaro, muchas gracias Mauro, gracias Joan Manuel. Sí, en primer lugar, es como cumplir un poco uno de esos sueños. He tenido la suerte el puñado de académicos que siempre más admiré dentro de la enorme cantidad de académicos, de profesores que tuve, que admiro mucho. Ese círculo de yo ayer decía cuando leí la Laudatio,
que cuando era alumno lo veía como un personaje inalcanzable. Yo lo tuve de profesor año 94, 95, hace más de 30 años, y hoy que tengo 50 y pico, 51 años, lo sigo viendo inalcanzable, a pesar de que uno ha tenido un recorrido y todo, porque primero por la mirada científica que Oxlack tiene. En las obras de él no hay doxa, no hay opinión, es empiria pura. La prudencia que tiene, vos fíjate, no sé si recordás, Mauro, que cuando le hicieron preguntas, creo que vos le hiciste una pregunta muy interesante, le hicieron preguntas muy interesantes sobre lo coyuntural, la prudencia que tiene de poner algún acento, alguna advertencia, cero histrionismo, que él después de todos los laudos tiene más de 10 doctorados honoris causa, reconocimientos. Está todo el tiempo asesorando en México, Panamá, España, Brasil, recorriendo el mundo, y sin embargo tan prudentes sus opiniones basadas en datos. Y bueno, lo que hemos intentado hacer es homenajearlo, aprovechando los 20 años que se dictan estas carreras en la Universidad Abierta Interamericana, y en un momento muy particular, como bien vos decías, Mauro, por un lado por el momento de las ciencias sociales. Porque, y esto no tiene nada que ver con partidismos ni nada por el estilo, no necesito hacer mucha fundamentación para decir que objetivamente el ataque que hay sobre las ciencias sociales es enorme. Anoche había, además de lo que vos decías, Mauro, de profesores, estudiantes, profesores de distintas épocas, muchos alumnos míos de hace 20 años, 25 años, profesores míos, alumnos actuales, había de todo. Y había un politólogo que trabajó muchísimo la historia de la ciencia política en la Argentina y que hace poco sacó una nota diciendo que nunca hubo un ataque tan directo sobre la ciencia social y sobre la ciencia política en particular. Y que Oscar Oxlack, primero que llene el aula, eso ya daba un balance, digamos, mostró esta paradoja que mientras más ataques tiene la ciencia política, más uno podría pensar por lo que ve cotidianamente en los medios masivos, más bastardeada está, perdón por la utilización del término, pero tampoco es necesario escurrir la pólvora para darse cuenta que hay gente ocupando espacios estratégicos del Estado que puede tener más o menos conocimiento. Yo no me meto en esas cuestiones, pero sí se nota que tienen un desprecio sobre el rol que ocupan y sobre la asignación de responsabilidades que viene supeditada a ese cargo, ¿no? A pesar de ese momento que estamos atravesando, la ciencia política está en un momento extraordinario. Ahora viene el Congreso de la ALACIP, miles de ponencias. Los congresos de la SAP, si yo les muestro a ustedes los que eran los congresos de la Sociedad Argentina de Análisis Políticos, cuando yo era estudiante en la década del 90, ayer lo hablábamos con Oscar Oxlack, eran 10, 15 mesas, ahora son 200 mesas, y hay que duplicarlas, y ponencias y trabajos, presentaciones de revistas científicas, la cantidad de revistas científicas que hay hoy sobre ciencia política, relaciones. Entonces, la disciplina está en un momento extraordinario. Lamentablemente, en una contracción presupuestaria, en una contracción del presupuesto para investigación, para docencia y ataques desde los medios. Pero me gustó que él se encargue, Oscar, de remarcar la centralidad que sigue teniendo el Estado y la importancia que tiene en nuestro campo científico. Sin duda, Fabián, la verdad que el encuentro fue maravilloso, muy bien llevado, hubo un clima de formalidad y solemnidad, pero también fue muy distendido. Como bien decís, Oxlack se encargó de hacer todo muy ameno, de hacer todo como si fuese un encuentro de amigos masivo. Había gente de distintos pensamientos, de distintas ideologías, y él siempre fue muy, muy académico, muy respetuoso de todo eso. Cada aseveración, cada afirmación no buscaba impactar, ya a esta altura no tiene que impactar a nadie, sino que buscaba crear interés sobre esto que bien marcaba Fabián de las ciencias sociales y la ciencia política. Así que bueno, perdóname, una brevísima acotación. Con opiniones fuertes, a pesar de que tremendamente prudente, pero no él esquiva el bulto. Digamos, cuando tiene que hacer análisis, hay todo un trabajo de heurística por parte de él, de hermenéutica, pero toma posiciones sobre políticas muy puntuales. Es un gran evaluador de políticas públicas, es el mejor de América Latina, sin duda, o uno de los mejores, pero toma posición sobre lo que está ocurriendo, porque tampoco es el intelectual encerrado en una cajita de cristal, en una torre de marfil, como se solía decir, ¿no? Por eso me parece... exactamente. Pone los pies en el barro, pero lo hace con quizás la serenidad y la super experiencia que le da
un académico. Joan, lo tendrías que haber visto, es una pena no pudiste estar, 90 años y uno lo veía ahí, él mismo se decía que va incluso a ir a buscar su registro de conducir y demás cuando en el 2031 y demás, y él hablaba de algo muy interesante, Fabián, que es no tanto de la edad que uno tiene, la edad en la vida, sino también la edad de los proyectos. Y me parece que eso fue maravilloso. Así que bueno, Joan, te doy paso. Un poco quería abrir con esto porque me pareció un encuentro maravilloso. Lo quería felicitar a Fabián por su intervención, que fue muy buena en el Laudatio. Así que, Joan, te doy parte para que avances con la conversación. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que me arrepiento, no pude llegar, no pude ir. Me arrepiento de no haber podido llegar o de haber hecho todo lo posible para poder ir. Porque además, a ver, están hablando de algo que es tan importante que falta tanto hoy, que tiene que ver con poder ser objetivo a la hora de analizar una situación en particular y no por eso sacar los pies del barro, digo, inmiscuirse directamente sobre lo que uno analiza sin buscar el sensacionalismo, ¿no? Que me parece que además los tiempos que transcurren, no hace falta que uno diga, agrande demasiado las cosas como para poder mostrar que efectivamente estamos en un proceso de transición o diferente, que está cambiando la situación actual de las democracias en las que vivimos. ¿Qué pensás sobre eso, Fabián? ¿Cómo ves las democracias en América Latina? ¿Cómo ves los procesos políticos en América Latina? Bueno, sí, qué pregunta. Fundamental, importante y también urgente, ¿no? Yo primero te cuento, Joan, te cuento, Mauro, que para lo que fue la pandemia, yo estaba con un libro, trabajando con un libro, después, vieron que los proyectos editoriales surgen de que te proponen algo, y terminé escribiendo otra cosa, que es un libro que me publicó la UAI. No es para pasar propaganda, porque quiero contar un poco cómo surgió la idea, ¿no? Está bien, Fabián, Fabián, podés hacerlo, porque nosotros acá recomendamos libros, y así que bienvenido a eso. Y es un libro abierto que publicó Teseo, la UAI a través de Teseo, está abierto, después les dejo el enlace, se puede descargar, digamos, ¿no? Es un libro académico sobre la dictadura de Stroessner, nada que ver con esto, pero lo contaba porque inicialmente yo, partiendo de Paraguay, traté humildemente de hacer como un balance de qué estaban pasando con las democracias. No quiero decir en América Latina, yo siempre hago la aclaración de que soy un gran ignorante sobre el Caribe, digamos, leo mucho, acompaño, pero nunca estuve, no conozco las instituciones, no conozco plenamente sus intelectuales, la verdad toco de oído. Sí tengo grandes amigos que me orientan un poco sobre lo que pasa en el Caribe. Yo me dediqué mucho a Sudamérica. Y estaba tratando de hacer un balance después de un recorrido. Tuve la suerte de ir a centros de investigación y dar clases en Chile, en Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela y Brasil. Entonces dije, me faltaba Colombia. El año pasado estuve a punto de ir a Colombia, no pude. Pero dije, ¿por qué no hacer un balance y empezar a partir de esto que bien preguntás vos, Joan, ¿no? ¿Qué pasa con las democracias? Porque preguntarse sobre la democracia, como todos ustedes saben, no es preguntarse solamente sobre el sistema político, es preguntarse sobre la forma de vida, que es como así lo entendía la polis griega. Y ocurrió lo siguiente, para que veas que no quiero evadir la respuesta, sino que lo que ocurrió es que empezó a darse una dispersión de temas. Yo siempre que me pongo a escribir algo que quiero que sea monolítico, digamos que cierre, organizo los vectores de análisis, y digo, por acá me falta indagar un poco más, por allá no. Hay etapas donde uno ya tiene la disposición hermenéutica y hay etapas donde falta desarrollar trabajo heurístico, recopilar información. Me embarullé en el proceso heurístico, porque es tanta la información que hoy uno tiene a disposición de centros de investigación y además de amigos tremendamente generosos, sobre todo amigos bolivianos y peruanos, que apenas les dije, estoy tratando de cerrar eso que empecé a escribir, ¿te acordás? A investigar. Y desde la pandemia para acá, yo no puedo creer que pasaron 6 años, nunca lo cerré al trabajo. Entonces, te quiero decir que yo enseguida cuando me propusiste a ver de qué charlar un poquitito, entre las muchas cosas que se pueden hablar, dije, recupero un poco de qué venía tratando de organizar. Y sobre todo, como para dar mínimamente una respuesta, son 3 dimensiones que yo quería trabajar, algunas las terminé más, menos, no sé si algún día terminaré esto o quedará como esos proyectos inconclusos. Es un momento para retomarlo, Fabián.
Sí, 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 es urgente. Yo jamás me iba a imaginar hace 6 años que la coyuntura que íbamos a atravesar ahora iba a tener estas características, que profundizan los temas tremendamente complejos, para no decir Sí, presagian horrible. cierto pesimismo, horrible, y, y por otro lado que se abren posibilidades absolutamente inéditas. Me refiero a esto. Yo tomé como 3 dimensiones. Primero, antes de hablar del sistema político, hablar un poco de qué estaba pasando a nivel social. Porque claro, uno no puede despegar las instituciones políticas ni la disposición de una comunidad a vivir en democracia si no entiende qué le está pasando a esa sociedad. Sabiendo que es tremendamente pretencioso uno pensar que pueda hacer un balance, digamos, yo no soy un sabio ni nada por el estilo, entonces es humildemente con el recorrido que yo hice. En primer lugar. En segundo lugar, sí tomar un poco el sistema político, que los desbalances y vaivenes en el último lustro son absolutamente increíbles y tremendamente polarizados. Ahí ya hay una clara identificación de la hiperpolarización política. Y el tercer vector tiene que ver con las representaciones sociales. Es decir, más allá de lo que le está pasando a la sociedad en términos duros, formales, tangibles, ¿dónde se está moviendo el imaginario de las sociedades? Porque, para dar un ejemplo quizás banal o más doméstico, no se podría hacer un análisis de la situación política argentina, para la que no estoy capacitado en poder tomar todas las dimensiones que serían necesarias, si uno no mira cómo puede ser que la clase trabajadora en nuestro país apoya medidas de reforma en las cuales hay por lo menos una retracción de derechos, para tratar de ser delicado, ¿no? Y que esto no suene para nada ideológico o partidario. Esto es un hecho tangible. Hay sectores del mundo del trabajo que aceptan y apoyan la merma de sus derechos históricos, que para poder alcanzarlos se necesitaron de enormes luchas sociales. No es que llegaron por un decreto o una nave extraterrestre los dejó en una cajita de McDonald's. Entonces, no pensar en las representaciones sociales es, eh, como decimos en política, bajarle el precio a los poderes blandos que están actuando y que determinan el andamiaje de la democracia de manera cotidiana. Para ser más sencillo, más claro. Ayer, por suerte, llegó a comentarlo. Lamentablemente no lo exploró, me hubiese gustado escuchar a alguien con el conocimiento de Oscar Oslak que hubiese desarrollado sobre esto. La memetización de la política. Retomo estas palabras, aclaro que lo tengo, fue uno de los primeros temas que incorporé, bueno, en varias clases, alumnos míos ya lo saben, pues lo venimos trabajando. No es que me surge a partir de lo de Oslak. Oslak lo hace con mucha mayor solvencia, pero esta cosa de que ante determinados eventos que gravitan notablemente en las condiciones de vida / estado de bienestar de la sociedad, la respuesta social es un meme, es el absurdo o la ironía, que entiendo que la ironía es un bálsamo interesante y un escape para no ganarse una úlcera, pero que esa sea la reacción desde la comunidad política. Es decir, mi abuelo, gracias a Dios, está descansando junto al Señor, que conoció, fue anarquista en la década del 20, del 30, después se hizo peronista, digamos, que es trabajador toda su vida. Si llegara a ver las respuestas que hay a eventos tremendamente peligrosos para la soberanía nacional, para los recursos estratégicos, para pensar la nación como comunidad política, y que la respuesta sea un meme, entonces eso también es el estado de la democracia, ¿no? Bueno, exactamente. Cuando hablamos de la democracia, uno, digamos, la lógica tiende a visibilizar sobre todo en la política, ¿no? En los partidos políticos, en los hombres de Estado. Ahora, cuando hablamos de democracia, es mucho más amplio que solo la cuestión política, digo, que solo la cuestión de los partidos políticos. Sí. Sin embargo, en esto que planteás vos, que bien planteás vos, en la memetización, me parece que también ahí se esconde algo que tiene que ver, o por ahí eso es lo que se percibe, que hay un descreimiento social de todo lo que son las instituciones que le dan vida al Estado Nacional. Digo, porque no es solamente la política, está también el empresariado, están también el resto de los sindicatos. Digo, hay un descreimiento general y me parece que en base a eso la sociedad lo que elige es apoyarse en el meme como método de, lo que decías vos, no agarrarse una úlcera e intentar ponerle algo de sorna a estas cuestiones que vienen transcurriendo sistemáticamente.
Y ante esa situación también, incluso me olvidé de algo, ¿no? Los medios de comunicación, porque también tienen un rol muy importante en este descreimiento de la democracia y en el rol de la memetización de la política. Pero ¿hace cuánto crees que viene sucediendo esto? La pandemia yo entiendo que lo agudizó. ¿Y qué respuestas se pueden encontrar desde el ámbito académico, por un lado, pero fundamentalmente desde el ámbito del Estado en líneas generales? Insisto, el Estado no solamente como la cuestión política, ¿no? Sí, yo arriesgo hipótesis, todo esto siempre es en el terreno de la hipótesis, ¿no? Sí. Y aclaro que cuando uno arriesga hipótesis, entiendo que se lo puede interpretar como opinión, como doxa, lo que yo decía antes que evita tanto Oscar Oslak. También hay información cuando uno condensa una masa de datos, ¿no? Yo una hipótesis que tengo en general sobre la región es que esto comienza a mediados de los 80, de manera muy temprana. ¿Por qué? Porque el paradigma de la antipolítica comienza en los 80. La antipolítica supone varias condiciones o supone varias patas, ¿no? Se da de manera notable en Bolivia, en Perú, antes que en la Argentina, ¿no? Por supuesto que va de la mano con el proceso, se agudiza y tiene una caja de resonancia con la globalización, por supuesto, con la caída del muro de Berlín y demás, y con el espíritu neoliberal de la tecnocracia y la eficiencia del Estado. Pero la antipolítica acá tuvo un enorme nutriente y la expresión no me corresponde a mí. Recuerdo haberlo leído hace muchos años en Le Monde Diplomatique, la edición nacional, la edición del Cono Sur, la edición argentina, la tinelización de la política. Primero, la tinelización de la cultura en términos generales y después de la política. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo en Guay, lo comento porque lo desarrollamos en un programa, en un proyecto de investigación en Guay, que lo publicó la Universidad Abierta Interamericana. Estudiamos en detalle el proceso, cómo se dio en Chile. Ustedes saben que apenas Pinochet toma el poder, da el golpe de Estado, el tanquetazo en el 73 contra el gobierno de Allende, una de las primeras cosas que toma es la educación, la ley de educación superior. Y él induce, y bueno, estoy siendo delicado con el concepto, en realidad él provoca un proceso de despolitización feroz. Yo tuve la suerte de entrevistar a los que se dedicaron a estudiar ese proceso de despolitización. Alberto Mayol me dio una masterclass, ahora que se le dice masterclass a cualquier zangada que se dice en Twitter. Alberto Mayol me dio una clase durante 2 horas, una generosidad intelectual tremenda. Él es un sociólogo chileno que hace 20 años está estudiando el proceso de la despolitización. Y si ustedes vieran, las condiciones que tiene son muy parecidas a la Argentina. El rechazo a la política contamina, la política siempre tiene algo detrás morboso y oscuro, la política te roba, la política... ¿no? Pero todo eso tuvo un éxito notable porque los Chicago Boys, Milton Friedman, la escuela que ya conocemos, se instala como diciendo, a ver, ustedes, categoría pueblo, déjenme a mí la administración del Estado, déjenme a mí que soluciono los problemas colectivos, ustedes dedíquense a otra cosa. ¿Sí? La política contamina, bueno, déjame a mí, la tecnocracia gobierna, erradicando cualquier forma de manera integral, por eso el ataque a las ciencias sociales, sobre todo a la sociología y la antropología. Y eso que ustedes saben, yo soy historiador también, con los sociólogos tenemos ciertas tensiones de camaradería, ¿no? Pero la sociología tiene una mirada y una amplitud. Discusiones intelectuales. Claro. No, siempre, tengo muchos amigos sociólogos y tenemos muchos, ahí sí utilizamos mucho el meme, ¿no? Para atacarnos de manera amistosa, empática. Pero la sociología tiene un panorama de lectura sobre lo que está ocurriendo muy amplio, que incluso, lo digo con el mayor afecto sobre la ciencia política, sobre dimensiones que la ciencia política no posee. Por eso, por algo la sociología política es tan importante también. Entonces, para responder a tu pregunta, esto que tiene efectos gigantescos en Bolivia, se desarrolla de manera muy notable ya con el Palenque en los 80 y después se amplifica en los 90, que en el Perú el principal promotor es Alberto Fujimori, es el propio presidente, con un brazo armado en los medios, como va a ser esta señora de los medios masivos, la especie de Tinelli mujer en Chile, ¿no? Laura Bozzo, con el amarillismo, con el panelismo, con esto de exponer los vejámenes, los problemas domésticos e íntimos de las familias, digamos, sacar la libre atención flotante de los temas importantes y poner como urgencia el morbo.
por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí, aunque parezca que nos vamos muy atrás, comienza un proceso de debilitamiento del debate por ser delicado. Se da un contraste notable con lo que ocurrió en los 80s en la Argentina. Esto no lo digo yo, lo dice José Luis Romero, Luis Alberto Romero. La década del 80 fue un proceso de intelectualización de la política como pocas veces se dio en nuestra historia, del que Oscar Oslak fue protagonista, ¿no? Volvieron muchos cerebros, el debate tenía una profundidad. Si ustedes ven, a veces yo lo hago con los estudiantes, recuperamos de YouTube viejos debates de Interpelación, por ejemplo, que era un programa que tenía Hugo Gambini los domingos a la noche, y era un diputado, un canciller, me acuerdo, una entrevista a Dante Caputo, una entrevista de una hora y media. Caputo, que era un personaje en ese momento que participaba en todos los programas y que daba todos los debates. Pero él te podía hablar de la economía francesa, de la Academia Británica, digamos, y explorar cuáles son las ideas que están detrás de las posiciones políticas. Se puede acordar o no, pero eso de escudriñar, ¿no?, en profundidad todo el armado de una política pública, como hoy nos da nostalgia, digamos, no es necesario que lo enfaticemos acá, ¿no? Fabián, nos da nostalgia. Sí. Entonces, ese proceso de golpe se ve atravesado por esta tinelización de la cultura que fue feroz, fue terrible. No tengo ningún problema con el señor Marcelo Tinelli, pero fue devastador para la cultura nacional, para la cultura popular también. Porque eso se replicó en la política, bueno, a través de personajes mediáticos que ustedes imaginarán, y que termina solventando la presencia en la política de gente que, repito, yo no me meto en tema de la formación, aunque sería importante, siendo director de una carrera como ciencia política, decir que he tenido la suerte en esta universidad y en otras 2 universidades que he trabajado, de tener exalumnos con los que todavía estoy en contacto. Brillantes es poco. Alumnos con estudios sobre diseños de políticas públicas. Mentes, digamos, que se han fanatizado sobre el estudio macroeconómico de los países. Todo el tiempo veo estudiantes y que yo digo, qué interesante que estos egresados jóvenes, muchos de ellos ya hace 10, 15, 20 años que se recibieron, puedan ocupar un rol reemplazando a gente que se nota que tiene un desprecio sobre la banca que están ocupando, ¿no? Fabián, ¿te puedo hacer una pregunta con relación a eso? Perdón que te interrumpa. No, por favor, al contrario. Es muy interesante este tema porque se me viene a la cabeza todo lo que pasa también en el ámbito diplomático, en el ámbito de los embajadores de carrera versus los embajadores puestos a dedo. Digo, esta denostación de las áreas profesionales, ¿no? Nosotros invertimos mucho de nuestro tiempo, quizás hasta toda la vida, porque muchos de nosotros hasta llegamos a un título de grado en las ciencias sociales después de muchos años, incluso primero de vivirla y quizás después de cursarla. Claro. Digo, ¿por qué está pasando esta denostación o esta cosa de que los profesionales de las ciencias sociales, de ciencia política, relaciones internacionales, no ocupen los lugares que tienen que ocupar y veamos personajes mediáticos, faranduleros y hasta payasescos ocupando cargos o como diplomáticos o como diputados de la nación, por ejemplo? Sí, yo primero rescataría que obviamente siempre lo que tiene mayor visibilidad es lo peor, ¿no? Porque a mí que me tocó trabajar como asesor simplemente, jamás tuve un cargo importante, pero como asesor en 3 ministerios distintos, sí me encontré con profesionales muy serios en espacios técnicos, ¿no? Y encontrarme con exalumnos, con viejos compañeros, hasta con compañeros de haber cursado carrera. Digamos que hay espacios técnicos donde sí están, ¿no? En asesorías técnicas, en direcciones nacionales, pero sí es verdad que, como vos decís, Mauro, donde están los niveles de decisión más importantes, y esto en general atraviesa todos los partidos políticos, no es que estoy diciendo particularmente por el oficialismo. Quizás en el oficialismo, por algunos perfiles muy particulares, tiene mayor notoriedad, sin dar ningún nombre. Bueno, es realmente urticante, ¿no? En muchos casos. Urticante en serio, repito, por el desprecio que demuestran cotidianamente al espacio que están ocupando, que eso es lo que a mí me pone mal. Pero sí, bueno, yo creo que es resultado de todo esto, porque también lo que se mide, esta cosa que la política no ha perdido de ir con los nuestros,
en un momento de vaciamiento ideológico también es difícil interpretar quiénes son los nuestros, ¿no? Pero hoy creo que se transformó el vamos con los nuestros a evitemos que vayan los otros. Si a eso le agregamos un tremendo transvestismo partidario, porque no hay que olvidarse que muchos que hoy, sobre todo, esto sí lo digo sobre el oficialismo, pero no como algo malo, sino como que ha sabido, ¿sí? Tener una piel un poco camaleónica en ese sentido, muchos que ocupan cargos en el oficialismo hasta hace 25 minutos, ¿sí? Eran acérrimos opositores a las políticas que hoy se implementan. Hay una legisladora muy importante que de manera cotidiana va a estar por todos lados. Entonces, también tiene que ver con eso, con la pérdida de representación de los partidos, de lo que tanto se ha hablado, ¿no? Yo me acuerdo, ya que mencioné el caso de Alberto Mayol, me acuerdo de Alberto Mayol, un paper de él de hace 25 años, ¿sí? Hablando de la pérdida de representación de los partidos políticos. Miren, hay un tanque de pensamiento extraordinario, de los mejores de Sudamérica, en el Perú, que es el IEP, Instituto de Estudios Peruanos. Se los recomiendo, tiene un portal increíble con información, es un súper tanque de pensamiento que existe desde 1964. Ha pasado por todas las situaciones, dictadura, Belaúnde Terry, Alan García, por todo. Científicos, pero es el equivalente en Perú al CEDES de Oscar Oslak. Miren lo que le estoy diciendo. Son evaluadores de políticas públicas. Bueno, yo me acuerdo trabajos del IEP que cuando yo era estudiante ya hablaban de la pérdida de representación de los partidos políticos. Estoy diciendo hace más de 30 años. Entonces, hoy lo que vemos es un proceso que ha llegado hasta el extremo que, bueno, hoy son logos, marcas, y ni siquiera eslogan, porque los eslogans no terminan de tener un sentido siquiera, ¿no? Bueno, ahí, Fabián, mira, es súper interesante el tema que traes, porque en esto que hablamos de la pérdida de credibilidad de la sociedad hacia la democracia en todos sus niveles, nosotros seguimos hablando de la cuestión política, y hay una sensación, al menos, en esto que vos traes, que me parece fantástico, de estos cambios y vaivenes por parte de los actores políticos, que sin embargo, en términos electorales, parece no tener demasiado costo, ¿no? Digo, en términos electorales, aquellos que van cambiando de signo político o de color de partido, no les parece generar demasiado costo en la sociedad. No tiene costo. Digo, eso por un lado. Digo, me parece que ahí hay una cuestión. Ahora, también en la cuestión de la memetización, yo agregaría la mimetización. Digo, la política, en muchos casos, trata de asimilarse a la sociedad en términos generales, donde los medios de comunicación tienen una incidencia muy grande, y me parece que el medio de comunicación como que ha tomado un rol preponderante que yo no estoy diciendo que los medios de comunicación ganen elecciones, pero sí me parece que los políticos, el político profesional, le ha empezado a tener hace bastante tiempo miedo a lo que se diga en el medio de comunicación. Y por otra parte, hay una cuestión también en esto de la falta o el menosprecio hacia la academia, que tiene que ver con que uno escucha a una persona que por ahí gana mucho dinero y que está muy bien y que es exitoso en lo suyo, que se cree en la posibilidad de poder hablar de todos los temas circundantes de la vida pública. Digo, por el solo hecho, por el mero hecho de haber tenido éxito económico. Y ese exitismo me parece que se trasladó a la política. Totalmente. Y que también genera estas situaciones. Ahora, ¿por qué? Porque estaba viendo el otro día datos de Latinobarómetro, donde se hablaba de esta cuestión de la insatisfacción democrática, y digo, hay datos que dicen que un 52% todavía de los latinoamericanos apoyan la democracia. Ahora, hay un 48% que no apoya la democracia, o que no tiene formación, o no tiene la decisión clara si apoya o no apoya la democracia. Él no sabe, no contesta. Digo, y me parece que todo esto... El desinterés. Desinterés, exactamente. Digo, hay un caldo de cultivo que me parece que tiene que ver con todas estas cuestiones. Y fíjate que nosotros, cuando intentamos meternos en el análisis de la democracia, por más que sabemos que alrededor hay muchas cosas que juegan para el debilitamiento, siempre terminamos hablando de la cuestión política, y como que nos cuesta mucho entrar
en la discusión sobre el rol de los actores adyacentes a la democracia. Uh-huh. Sí, bueno, coincido con vos esto que decías. Yo creo que hay no voy a descubrir la pólvora ni inventar la rueda, pero el desencanto sobre la política, que también ya tiene muchos años, ha generado una actitud del electorado de revancha hacia la política. Y me parece que ahí el éxito de Milei tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque que alguien se candidatee para decir voy a destruir la política, voy a sacar todo el aparato que nunca hizo nada, porque obviamente se lo mide en términos de eficiencia, y la eficiencia es ¿me soluciona los problemas o no? Es verdad que también vivimos en un clima de época. Yo nunca hablo de que es la actual generación, digamos, no me encarno, sino es un clima de época que atraviesa todas las generaciones, ¿no? En un clima de época donde si quisiera ser rimbombante, tendría que decir la política en el sentido pleno murió, más allá de que dije todo lo contrario hace un rato hablando de la academia. ¿Por qué lo digo en este sentido? Porque la política en términos amplios no es la ciencia política, sino es justamente la idea de vivir en polis, de donde viene el concepto. Si tenía algo clave, la aparición del ágora en el mundo griego era la argumentación. La argumentación es prácticamente lo que generó que empiece a caminar la filosofía. Digamos, ¿por qué aparecieron estos notables personajes todos juntos en la misma época? Y porque tenían que ir de golpe. Che, mirá, Joan, Manuel, Mauro, el martes que viene cada uno tiene que venir con una idea de tratar de convencer a todo un auditorio que la idea que tienen va a salvar al país. ¿Qué se ponen a hacer ustedes el fin de semana? Primero estudiar, organizar sus conceptos, sus ideas, dónde dejar la idea más potente que impacte, ¿no? Que cause, ¿no? Que conmueva, que movilice, hacer unos silencios como para que la frase que va a venir después, digamos, practicar oratoria, y de golpe yo les digo, bueno, todo lo que van a decir en 10 minutos. Entonces hay poder de síntesis conceptualmente armado, con fuerte sentido. Bueno, el nacimiento de la filosofía es porque aparece toda esta búsqueda de que la palabra gobierna y uno tiene que argumentar, disponer de las ideas para que ganen. Hoy no importa la argumentación. No importa, yo no sé si ustedes, bueno, ustedes sí, obviamente, pero a veces le digo a los alumnos que se detengan mirando en Senado TV los debates, que vean el nivel de fundamentación de muchos debates, y no lo digo en la Cámara Nacional, lo digo en general. Tengo la suerte, la mala suerte, voy a los consejos legislativos, digamos, tanto a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, me muevo mucho, voy, escucho, los invito a las carreras, y a veces el nivel de argumentación tiene un nivel de superficialidad tan grande que nos quieren explicar a nosotros los clichés y los lugares comunes, ¿no? En este nivel, la apertura de sesiones fue de la cosa más escandalosa que viví en los últimos tiempos, y el nivel de pobreza, ya no digo ni siquiera intelectual, de los niveles más básicos de respeto institucional. ¿Pero restó votos eso? ¿Restó votos? No, claramente no. Lamentablemente no. No sé si no suma. No, mira, a eso es a lo que quería plantear también, digo, porque en esto que estamos trayendo, primero, digo, uno no es que habla de una superioridad académica, moral o ética, sino que lo que hacemos es discutir lo que vemos objetivamente sobre el terreno, sobre el llano. Digo, para aclararlo, por las dudas. En segunda instancia, digo, en esto de la argumentación, de la falta de argumentación, en estos espacios donde nosotros intentamos dialogar e intentar comprender un poquito más para hacernos preguntas, porque nosotros no planteamos en términos de que queremos enseñarles sino poder generar preguntas. Digo, pensar eso en los medios de comunicación tradicionales, en las formas de argumentación por parte de aquellos que tienen que tomar decisiones, eso no existe. Y en segunda instancia, otra de las cuestiones que me parece que no es que falla, sino que me parece que se hace adrede sobre los procesos de comunicación y argumentación, tiene que ver con discutir personas y no ideas. Entonces, nos quedamos a ver, yo no es que esté a favor de la corrupción, digo, aclaro esto de antemano, digo, pero nos quedamos en la discusión sobre los procesos de corrupción de todos los gobiernos y no nos quedamos en el análisis de las políticas públicas. Digo, porque finalmente fundamentalmente lo que tenemos que analizar son las políticas públicas, si mejoraron o no mejoraron las condiciones de vida de la sociedad en la que vivimos, porque finalmente de eso se trata la política. Y no podemos acceder a dar esta discusión profunda sobre todos los espacios que gobiernan o desarrollan el Estado democrático
si solo nos quedamos con la argumentación sobre las personas o sobre los espacios políticos y no sobre las ideas que circundan a cada uno de esos espacios. Sí, tal cual. Es que bueno, ahí hay una combinación de situaciones tremendamente complicadas. Primero, también ya que hemos hablado de la tinelización de la política, la antipolítica, el marketing político, se ha llevado puesto la argumentación, digamos, la argumentación no tiene ningún sentido. Pero esta cosa de causar impacto no importa si sea positivo o negativo, ¿no? Que ustedes lo pueden escuchar, de los politólogos egresados, que se dedican a la asesoría, ¿no? De concejales, sobre todo en el caso de los concejales que necesitan cierta visibilidad, el tema es estar en la agenda pública, no importa para qué, pero es estar ahí, que se hable. Yo me acuerdo porque, bueno, una gran amiga participó, tuvimos una charla muy parecida en una sala en la universidad, un poco con este espíritu, ¿no? De ver qué está pasando en las democracias hace 4 o 5 años y una amiga me dice, bueno, mañana va a salir el spot, no sé si ustedes se acuerdan, una candidata, creo que fue a diputada, no, que sí, fue a diputada, que decidió ir en ropa interior a la puerta del Congreso, ahí en la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? A bailar un tango literalmente en ropa interior, saben a quién me refiero. Sí, sí, sí. Ahí se te muere la política, digamos, y el sentido era solamente dejar esa imagen. Cuando venía atrás de esa persona que no quería que se la catalogue como que era una trasnochada que llegaba a la política, de hecho se puso a estudiar ciencia política en su momento, esa candidata, y termina haciendo eso. Bueno, ahora también una legisladora, que recuerden ustedes que, bueno, no necesito decírselo, pero llegar a ser diputado, senador de la Nación, es la más sacando la presidencia, que es algo muy particular, es la más alta magistratura. Digamos, es el espacio de la política que sueña, que tiene en el imaginario profesional cualquier estudioso de la ciencia política, por todo lo que puede construir, por todo lo que puede armar, por cómo gravitan sus decisiones sobre, ya decíamos, sobre el bienestar de la población. Digamos, no necesitamos repetirlo. Y que de golpe se llegue ahí, con toda una crítica sobre, bueno, solamente llegaste porque venís del mundo del Teatro Maipo, y lo primero que hace es grabar un video bailando en una playa, siendo legisladora. Por eso digo, no importa la argumentación, no importa para nada, porque también no existe la reproducción. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace unos años, y aclaro que mis distancias con el kirchnerismo son muy grandes, pero ustedes se acuerdan cuando todos los periodistas decían, queremos preguntar, en ese famoso programa de La Nata? Hoy no se le puede preguntar al oficialismo. No solo eso, se cerró el acceso de los periodistas a la Casa Rosada en un hecho insólito. Pero hemos internalizado que solamente le pueden preguntar los periodistas afines, también siendo delicado, periodistas afines, sin repreguntar, que los vemos en su gestualidad, en el proceso ilocutivo, vemos cómo están queriendo decir, che, no me podés responder semejante zangada. Tengo 40 años de periodista, no me podés responder que hay platos voladores en el Uritorco, por favor. Y ves cómo se contienen para no dejar en un mal lugar. Acá no estoy elaborando ninguna conspiración, lo vimos en el caso famosísimo del periodista Johnny Viale, cuando le dijeron no podés preguntar eso. Y quedó grabado. Entonces, yo me acuerdo cuando se hablaba que el periodismo tenían que incomodar y el intelectual comprometido. Hace 48, 72 horas, yo que me cuido tanto, qué concepto uso, porque no quiero que se ofenda, pero tengo tantos amigos, alumnos de todo el espectro político y me cuido mucho. Un filósofo muy conocido, hace 48 horas, salió a dar, jamás escuché a una persona en los medios insultar de la manera que insultó al periodismo, pero de manera abierta. Los peores insultos que ustedes se le imaginen, los tiró en un medio hace 48 horas. ¿Por qué? Porque cuestionaban al gobierno. Y ese es un filósofo que tiene cierto reconocimiento en la academia. Entonces, no importa el argumento, porque el nivel de fundamentación de lo que dijo es una cosa insólita, ¿no? Hasta le quisieron demostrar con cifras que lo que estaba diciendo era una zangada, y dijo, no, a mí los datos no me interesan. No me dé los datos, no me interesa. Bueno, listo, está bien. O sea, no quiero informarme, me encierro en mi burbuja, no hay diálogo. Si el debate es en la Cámara, yo acá tengo todavía, no sé qué hacer con esto, doné un montón a las bibliotecas, yo tengo el diario de sesiones durante todo el peronismo,
Y no digo porque en el peronismo haya sido, estoy hablando del peronismo de Perón, ¿no? El peronismo clásico. Pero si ustedes ven el diario de sesiones de la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina, miren, el primer trabajo que yo tuve que hacer, académico, puro, cuando me recibo, fue un trabajo que encargó el doctor Alfonsín en el Senado. Estuve como pasante, estoy hablando hace un cuarto de siglo, ¿no? En el Instituto de Estudios Parlamentarios, del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación. El doctor Alfonsín, que era senador, había solicitado un análisis del rol que en el Senado ocuparon los expresidentes, ¿no? Porque él estaba en ese lugar, ¿no? Al salir del Ejecutivo, ocupar un lugar en la Cámara Alta. Y me acuerdo que indagamos con Mitre y Sarmiento, otro compañero, bueno, la mayoría eran del orden conservador. El nivel de debate, incluso personajes que uno por ahí no coincide en su propuesta del Estado, debates con una profundidad económica, geográfica. Yo siempre doy en las clases el ejemplo del debate del puerto de Buenos Aires. Uno puede no coincidir con Sarmiento. Sarmiento se arremangaba los pantalones, se metía en el río a ver la porosidad del lodo, ¿no? Y no daba una opinión hasta que no escudriñaba y hacía una investigación de campo. Por eso digo que el nivel... Fabián, en eso, a ver, en esto que vos planteás, también está esta cuestión de uno puede estar de acuerdo por su base ideológica con determinada concepción o no, pero cuando hay argumentación del otro lado, digo, te obliga y te exige repensar y armar argumentos que estén al nivel de esa situación, de ese planteo. Entonces, ahí sí hay digo, yo no estoy en desacuerdo con las bases ideológicas, al contrario, me parece que son recontra necesarias. Lo que digo es que, y en esto que planteas vos, que necesitamos recuperar ese proceso de argumentación. Necesitamos digo, la sociedad toda necesita recuperar ese proceso de argumentación. Y me parece que también ahí es donde ancla esa posibilidad de que cada uno diga lo que quiera, sin tener la necesidad de contrastarlo con absolutamente nada, y que siga, y que la sociedad se acostumbró a eso, y me parece que la sociedad también es parte de eso. Sí, bueno, ahí tocaste algo central. Han conseguido que hablar de ideología es hablar del demonio, ¿no? Uno tiene una mirada estratégica basada en cierta, ¿no?, árbol conceptual. La ideología es hija del demonio. Bueno, ya la política, no hablando de Rusia. Pero por otro lado, China ha logrado, ampliamente beneficiosa de este acuerdo de Estado, o de esta derrota de los Estados Unidos, que los manuales, estoy convencido que van a hablar de derrota,